Vamos a abordar el tema de la espiritualidad. Quizás cuando uno mencione esa palabra espiritualidad, a veces se le viene a la mente cosas como pensar en que una persona tiene una disposición, ¿no? En cuanto a que hablamos de la moralidad, una moralidad que puede ser psíquica, una moralidad de tipo cultural, o tal vez la tendencia a investigar o desarrollar las características de un espíritu. Y entran varias preguntas a nuestra mente. Por ejemplo, pensar si es necesario pertenecer a una religión para ser una persona espiritual. Es un poco debatible porque eh, aunque se piensa que tengan relación de lo uno con lo otro, pues en la fuente de sabiduría que tenemos, en la cual nosotros nos apoyamos constantemente, que es la Biblia. Si estudiamos la Biblia podemos darnos cuenta de muchas verdades bajo la óptica de estas palabras inspiradas, ¿no? Atribuibles precisamente a Dios. Si fueron escritas por Dios, pues obviamente son realmente sabias. Si lo consideramos a Dios como el creador de todo lo que existe, del universo, eh, si tenemos esa conciencia, pues vamos también a saber que lo que está escrito en la Biblia es un punto de vista muy importante. Aún no seamos religiosos, pues el simple hecho de saber que es un libro que ha trascendido a lo largo de la historia, incluso ante mucha oposición, pues debemos de tenerlo en cuenta. Por eso vamos a mirar el punto de vista de la Biblia en cuanto a si es necesaria una eh, religión para ser persona espiritual. En la carta escrita a Santiago, perdón, la carta escrita por Santiago, que se eh, miró como el hermano, medio hermano de Jesús, Santiago escribe una carta en el capítulo 1, versículo 26, nos puede ayudar a responder esa pregunta. Dice Santiago 1:26, si alguien piensa que adora a Dios, pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando su propio corazón y su adoración no sirve de nada. Claramente y de una forma también lógica, nos da la respuesta. Una persona que se diga pertenecer a una religión no necesariamente va a ser una persona espiritual. Y al revés, es posible que una persona sea espiritual y sin embargo no pertenezca a una religión. De hecho, existe también un término que, que podríamos nosotros analizar bajo ese contexto. Se conoce como la espiritualidad atea. ¿Qué es la espiritualidad atea? Pues es aquella que no hace referencia a ningún ser superior o exterior al ser humano. Sería una espiritualidad basada en otras cosas, en unas dimensiones que no involucrarían a Dios o no involucrarían a un ser superior, a un creador. Pero volvamos a las escrituras y miremos si ese punto de vista pues es razonable o nos ayuda. El Salmo 103, los salmos son canciones, y por eso se dice Salmo 100. El Salmo 100, el versículo 3 dice, sepan que Jehová es Dios. Él es quien nos hizo y nosotros le pertenecemos. Somos su pueblo y las ovejas de sus pastos. Bueno, pues una de las razones por las cuales una persona llega a ser espiritual es precisamente responder a esta pregunta, a esta inquietud que todos tenemos y que realmente nos cambia la vida. El hecho de saber que existe un creador que nos hizo a nosotros nos pone en un contexto completamente diferente a aquel que piensa que no pertenece o que su existencia no se la debe a nadie, simplemente fruto de la casualidad. El modo de actuar de las personas son distintas si tienen esos pensamientos. Si yo pienso que soy fruto de la casualidad, pues en realidad mi vida
no tendría un sentido más que el disfrute, ¿no? Temporal de las cosas, porque al fin y al cabo voy a morir y mi existencia es simplemente lo que yo pueda disfrutar en este tiempo sin eh, tener que rendirle cuentas a nadie, sin tener que ser objeto de la supervisión, ni de la guía, ni la dirección de ninguna persona. Podría yo disfrutar mi vida de esa manera. Sin embargo, si yo pienso que por el contrario, fui hecho por alguien, que ese alguien es mi dueño, porque como dice este Salmo 103, dice, Él es quien nos hizo y nosotros le pertenecemos. Es más, dice que somos parte de su pueblo y las ovejas de sus pastos, pues ya se nos involucra en una situación muy diferente, una situación que ya nos hace pensar en que existe un líder, existe una persona a quien rendirle cuentas, a quien obedecerle, alguien que sabe si lo que hacemos está bien o está mal y que de una u otra manera vamos a recibir cosas buenas o cosas malas dependiendo de nuestro actuar. Entonces, bueno, esa espiritualidad atea, si yo la refiero a nada, a la nada, pues estaría pensando precisamente en eso. Eso de la nada, entonces, ¿a quién le debo mi vida? ¿A quién le debo mi existencia? A la nada. Podría yo pensar precisamente en esas situaciones. Ahora, la pregunta es, ¿puede un animal ser espiritual? Si yo digo que un animal es espiritual, como quizás en esta época hemos podido nosotros eh, ahora, ¿no? Donde los animales se han humanizado y es una tendencia mundial. Tal vez pensar que un animal pudiera llegar a ser un humano, pero no hay tal. ¿Por qué? Porque definitivamente un animal no puede llegar a ser espiritual. Los únicos que podemos llegar a ser espirituales somos los seres humanos porque tenemos una inteligencia que nos hace pensar, que nos hace razonar en nuestro origen, que nos pone a pensar también en nuestro futuro. Un animal, en cambio, actúa simplemente por instinto. Un animal no puede tener una amistad con Dios porque él nunca se cuestionará de dónde viene ni para dónde va. Solamente está sujeto a sus necesidades físicas, las cuales determinan prácticamente todo lo que hace. Entonces, no pueden los animales ser espirituales. Ahora, ¿puede una persona actuar como un animal? Es decir, sin espiritualidad. Pues la misma Biblia nos da la respuesta. Segunda Pedro 2:12 dice, pero estos hombres, segunda de Pedro 2:12, pero estos hombres como animales irracionales que actúan por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos, hablan de manera ofensiva de cosas que no saben. Ellos serán destruidos a causa de su propio comportamiento destructivo. Entonces, lo contrario sí puede ser. Una persona pudiera llegar a actuar como un animal, ¿no? Es decir, sin un instinto, eh, o, o básicamente apelando a sus instintos y olvidarse de que tiene una parte espiritual. En ese sentido y en ese contexto, como desafortunadamente hay comportamientos de los seres humanos así, no se basan en ninguna parte espiritual. Su comportamiento es algo instintivo. Una persona sí puede actuar como un animal, pero lo revés no se da. Qué bueno es poder analizar esto con la Biblia, develar preguntas que son muy importantes bajo ese contexto. Entonces, gracias por haber escuchado esta breve eh, diálogo o esta breve introducción a la parte de lo que es la espiritualidad.